Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a iniciar un nuevo tutorial. En este caso va a ser de renderizado. Vamos a hablar sobre las salidas de render o los render outputs. Me comentó un amigo a través de Facebook si podría tocar este asunto, que de hecho ya tenía pendiente. Entonces vamos a ver cómo trabajar con los render outputs. He montado esta escena para este tutorial que os enseño en el previo. Esta es la escena con su iluminación. Entonces lo que he hecho es generar salidas de render outputs. Si vemos aquí en el shader tree, he generado pues un montón de salidas de render con las que podemos controlar distintos apartados del render. Directamente en el previo podemos ver, si le hacemos clic en efecto, aquí están todos los outputs. Entonces tenemos el color final, que es el render en sí, con todos los elementos. Vamos a ir revisándolos uno por uno y os explico. Tenemos el alfa, que ahora lo veis en blanco, pero si este fuera un render que tuviese alguna transparencia, pues aparecería reflejado en el canal alfa. Tenemos una ambient occlusion, que lo que hace es representar la oclusión de luz que nos va a servir para definir volúmenes. Tenemos una capa de profundidad que nos está expresando en tonos de gris la distancia de la cámara. Las zonas más oscuras están más alejadas y las zonas más blancas están más cerca de la cámara. Tenemos esta salida, que es coeficiente difuso, que es la base sobre la que vamos a trabajar. Esto es simplemente el render sin ningún tipo de sombreado ni nada, ni de reflejo ni nada, simplemente el valor difuso que tiene cada material. Tenemos densidad de sombras, que es esto que estáis viendo. Esto lo que hace es dibujar las sombras directas, en este caso las sombras producidas por el sol en la iluminación, para después tratarlas independientemente, como os voy a explicar más tarde. ¿Qué más? Tenemos un identificador de materiales, que lo que hace es asignar un color plano a cada material distinto que hay en la escena. También es útil para la postproducción más tarde en Photoshop. Tenemos una capa de especulares, que lo que hace es separar todos los brillos especulares, es decir, todos los reflejos que provengan de luces. Tenemos también otra capa de especular. En este caso no es especular, sino reflexión. Aquí estamos viendo separadas del resto de elementos las reflexiones que se están produciendo en la escena. Reflexiones de objetos y del entorno. Y tenemos por último una iluminación indirecta. La iluminación indirecta, la capa de iluminación indirecta, lo que hace es mostrar los rebotes de luz. Por ejemplo, en esta zona vemos que hay rebotes de luz, en esta también, que toman este tono anaranjado, por aquí incluso algún tono azulado. Esto es, digamos, la iluminación global por separado de los materiales. Bueno, pues ya que tenemos todas estas salidas de render, lo que tenemos que hacer es directamente renderizar. Dentro del render se nos van a generar todas las capas. Entonces os enseño el render que previamente yo ya he hecho, que es este último. Aquí está. Y entonces, si veis aquí en este desplegable que pone output, pues aquí si le dais tenéis todas las capas que se han creado. Podéis ir viéndolas una por una. En fin,
Ya lo veis, todas las capas. Teniendo esta imagen separada por capas, ahora simplemente guardamos la imagen dando en este botón, lo dejamos apretado y elegimos la opción segunda, Save Layer Image, guardar imagen por capas. Entonces lo guardará como veis aquí, que yo ya lo he guardado previamente como un archivo de Photoshop. Una vez dentro de Photoshop hemos cargado el PSD que hemos generado. Veis aquí en el panel de capas todas las salidas de render que se han generado, separadas por capas. Entonces vamos a ir viendo una por una. Para qué nos sirven. Bueno, he dicho que empezábamos con esta capa, coeficiente difuso, que es simplemente el valor difuso de cada material. Esta es la base sobre la que vamos a trabajar. Lo siguiente que yo suelo hacer es coger esta capa, la de iluminación indirecta, y colocarla por encima del coeficiente difuso. Para que los rebotes de luz que están contenidos en esta capa se proyecten sobre la capa de coeficiente difuso, cambiamos el valor de la iluminación indirecta a multiplicar. Y aquí ya tenemos los rebotes de la luz. ¿Veis? Si lo habilito y lo deshabilito, cómo se va aplicando. Siguiente paso. Siguiente paso sería aplicar el Ambient Occlusion. Lo vamos a mover por encima de la iluminación indirecta, lo habilito y aquí hago lo mismo. Lo pongo en modo multiplicar. Y aquí veis la diferencia. Lo que está haciendo es resaltar detalles y definir volúmenes. Esto es sin Ambient Occlusion y esto es con Ambient Occlusion. Siguiente paso. El siguiente paso yo diría que es el especular, que son los brillos relacionados con las fuentes de luz. Lo movemos por encima, aquí lo estáis viendo, y en este caso el especular lo tenemos que cambiar a modo screen. Si tenéis Photoshop en español, esto es modo no recuerdo si trama o pantalla, pero bueno, ya veis dónde está, es el modo screen. Aquí está, y os muestro la diferencia con esta capa y sin ella. Y veis aquí cómo se está aplicando los brillos en modo screen. Bueno, pues ya tenemos ahí unos brillos especulares. Todas estas capas que yo voy poniendo, su valor real es que podéis ajustarlas como os venga en gana. Por ejemplo, si queremos tratar solamente los brillos, podemos jugar con la opacidad. Entonces yo puedo bajar la opacidad de la capa, ¿veis? Y así puedo ajustar la intensidad del brillo. Esto vale igual para todas las capas. El Ambient Occlusion, por ejemplo, podemos bajarle la opacidad si queremos más o menos marcado el efecto. Bien, siguiente. Vamos a usar las sombras. La colocamos por encima. Vale, entonces esto es la capa en bruto que nos ha generado. Para poder trabajar con ella, yo lo que hago es invertirla. Hacemos imagen, ajustes, invertir, de manera que lo blanco y lo negro se intercambian. Esto lo hago para que las sombras estén en negro y podamos trabajar con ellas. Aquí hay que bajar la opacidad. Bueno, hay que ponerlo en multiplicar también para anular estos blancos. Ponemos en multiplicar y controlamos con la opacidad la intensidad que queramos en la sombra, por ejemplo así. Lo que voy a hacer también es borrar algunas partes que no me gustan en absoluto. Por ejemplo, esta parte de la pata no me gusta, esta parte no me gusta y esta parte de los dientes no está funcionando en absoluto. Vale. Bueno, ¿qué más cosas? Las reflexiones. Esto, recordad que son las reflexiones que se producen en los materiales que reflejan objetos o que reflejan el entorno. De igual manera, lo colocamos por encima
y lo ponemos de nuevo en modo screen y vemos el efecto que produce. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Fijaos por ejemplo en la chapa del robot, como tiene reflexión ahora. Fijaos incluso en el suelo refleja también un poquito, ¿veis? Y de nuevo lo mismo, podemos ajustar usando la opacidad de la capa para más o menos efecto. Bien, estos serían, si yo los, vamos a ver, los cojo y los agrupo, esto sería el ajuste básico. Luego hay otro par de capas que vamos a utilizar para otro tipo de ajuste, que van a ser la capa de profundidad y la capa de materiales. Lo que voy a hacer es duplicar esta capa, vale, esta la apago y ahora esta la convierto en una sola capa. Así conservo el original. Bueno, ¿cómo usar estas dos capas? Tanto el Surface ID, identificador de materiales, como la capa de profundidad. Primero, el Surface ID, ya lo he explicado en este vídeo, pero lo explico así un poco someramente. Nos permite seleccionar materiales independientemente. Ejemplo, digamos que queremos ajustar el material de los ladrillos. Seleccionamos la capa y con la herramienta varita mágica seleccionamos su material. Como está asignado a un solo color, en exclusiva para ese material, se seleccionará automáticamente todo el material de la selección que hagamos, en este caso de la pared. Ya tenemos la selección, escondemos esta capa, seleccionamos esta capa de abajo y ya podemos trabajar. Por ejemplo, digamos que quiero ajustar los niveles. Bueno, pues saco el panel de niveles y ajusto. Y os cuenta cómo estamos actuando solamente, únicamente sobre el material que teníamos seleccionado. Esto lo podéis hacer con cada uno de los materiales porque ya están contenidos aquí en el identificador. Bueno, ya que habéis cogido la idea de esto, por último vamos a ver para qué sirve esta capa, la capa de profundidad. Esta capa de profundidad va a servir para crear un efecto de profundidad de campo, de desenfoque relacionado con la distancia. Seguimos los siguientes pasos. Seleccionamos la capa, después seleccionamos todo con control A, se selecciona todo, hacemos control C para copiar. Nos vamos a la pestaña canales, creamos un nuevo canal y pegamos control V. Ya tenemos ahí pegado en un canal alfa la capa que vamos a usar. Bien, esto ya lo podemos esconder y entonces nos vamos a seleccionar esta capa sobre la que vamos a trabajar. Entonces nos vamos a filtro, desenfoque, desenfoque de lente. Bien, y aquí ya tenemos el efecto de profundidad de campo. Ya veis que el monigote del pollo está enfocado, mientras que el resto de la escena se va desenfocando en la distancia. Tenemos que seleccionar la fuente, en este caso alfa 1, que es el único canal en alfa que hemos creado, que es para el mapa de profundidad. Y luego simplemente, si pincháis en cualquier punto, lo enfocaréis y dejaréis el resto desenfocado. Por ejemplo, enfocamos este primer término del pollo, mientras que el resto se desenfoca. O bien enfocamos al robot, mientras que el pollo se desenfoca. Podemos modular un poco la intensidad del desenfoque con este controlador de radio. Podemos poner un desenfoque que sea más bajo, más sutil. Podemos poner uno bastante más intenso. En fin, ya cada uno lo que necesite en cada momento. Y según nos lo pida la propia escena. Le damos a OK y se queda aplicado el efecto. Y bueno, pues
creo que eso es todo lo que os tenía que explicar. Ya sabéis cómo crear diferentes salidas de render, ya habéis visto las que yo suelo utilizar cuando las utilizo, y ya sabéis cómo tratarlas en Photoshop para controlar independientemente cada uno de los efectos. Espero que os haya gustado. Dejadme un like si es así, suscribíos para no perderos el resto de vídeos que vaya subiendo, comentad, muy importante, compartid si queréis el canal con vuestros amigos, y por mi parte pues me despido hasta mediados de semana más o menos, que será cuando suba el siguiente vídeo. Hasta entonces, que os divirtáis y chao.